En el ejercicio tenemos una malla cerrada, por lo cual usaremos la ley de las tensiones de Kirchhoff. Pero solo tenemos un voltaje, E. Así que deduciremos el voltaje acá y acá. Ambos voltajes serán iguales, pues tienen la misma intensidad. Ese voltaje va a ser R multiplicado por I sub 1, dándonos la siguiente ecuación. E más menos R por I sub 1 más menos R por I sub 1 igual a 0. Pasando los voltajes al otro lado, tendremos que E es igual a 2R multiplicado por I sub 1. Dividiendo cada lado entre 2R nos dará el valor de la intensidad I sub 1 en términos de E y R, quedándonos intensidad 1 igual a R sobre 2, E sobre 2R. Primero, vamos a desarrollar el ejercicio de aplicación de redes eléctricas de Libre Danton. En el inciso A del primer problema de redes eléctricas, nos pide resolver para la corriente I sub 1 el circuito del inciso A en la figura. Tenemos la siguiente figura, pero antes de resolver estos ejercicios hay que saber tres leyes básicas para los ejercicios de corrientes y redes eléctricas. La ley de Ohm, que nos dice que el voltaje es igual a la intensidad eléctrica multiplicado por la resistencia eléctrica. La ley de las corrientes de Kirchhoff, que nos dice que la sumatoria de las corrientes que coinciden en un mismo punto, sea entrando o saliendo, es igual a 0, siendo las fuerzas salientes igual a la suma de las fuerzas entrantes. Y la ley de las tensiones de Kirchhoff, que se da cuando tenemos una malla cerrada. En este caso tenemos 4 voltajes, y los voltajes, cuando tenemos una malla cerrada, la sumatoria de los voltajes al interior va a ser igual a 0. Ahora pasaremos a resolver el ejercicio B, que nos dice resolver para las corrientes I sub 1 a I sub 3 en el circuito del inciso B de la figura. Tenemos el siguiente circuito B, donde observamos dos mallas cerradas. Así que utilizaremos la ley de las tensiones de Kirchhoff. Además, observamos que tenemos un nodo donde ingresa una corriente y salen dos. Por lo tanto, podremos formular la siguiente ecuación mediante la ley de las corrientes de Kirchhoff. Tendremos que I sub 1, al ser la corriente que entra, será igual a la suma de las otras dos corrientes que salen. Esa será nuestra primera ecuación. Y utilizando la ley de las tensiones en S1, que será la primera malla que tenemos acá, tendremos que los voltajes R por I sub 1 más R por I sub 2 igual a E. De esta forma tendremos que E es igual a R multiplicado por I sub 1 más I sub 2. Esa será nuestra segunda ecuación. Ahora pasaremos a S sub 2, que será la otra malla que tenemos acá al costado. Observar que aquí tenemos una corriente que va en ese sentido y otra que se opone. Por lo tanto, tendremos esto, que la corriente multiplicada por la resistencia será R por I sub 3 más en esta resistencia acá tendremos esta fuerza que viene y esta fuerza que viene por el otro lado. Así que tendremos I sub 3 menos I sub 2 por R más
ya que esta fuerza va al sentido contrario, será negativa esta corriente. Tendremos menos R multiplicado por I sub 2. La sumatoria de todo eso será igual a 0. Aplicando la propiedad distributiva, tendremos R multiplicado por I sub 3 más R multiplicado por I sub 3 menos R multiplicado por I sub 2 menos R multiplicado por I sub 2 igual a 0. Operamos y tendremos 2R multiplicado por I sub 3 va a ser igual a 2R multiplicado por I sub 2. De ahí tendremos que I sub 3 es igual a I sub 2. Esa será nuestra tercera ecuación. Bien, con esas tres ecuaciones podremos pasar a reemplazar entre sí. Reemplazaremos la ecuación 3 en 1. Así que tendremos que la corriente I sub 1 será igual a I sub 2 más I sub 2. Tenemos I sub 1 igual a 2 I sub 2. Esa será nuestra cuarta ecuación. Esta cuarta ecuación será reemplazada en la segunda. Y obtendremos E igual a R multiplicado por 2 I sub 2 más I sub 2. Pasamos el R a dividir. Tendremos E entre R va a ser igual a 3 I sub 2. I sub 2 será igual a E entre 3R. Ya teniendo I sub 2, podemos reemplazar y hallar los valores de las otras corrientes, ya que las tres están en función de I sub 2. Ya que sabemos que la corriente I sub 1 es igual a 2 I sub 2, tendremos que la corriente 1 I sub 1 es 2E entre 3R. La corriente 2 es la que acabamos de hallar y la corriente 3 es idéntica a la 2. Ahora resolveremos el ejercicio C. Resolver las corrientes I sub 1 a I sub 3 en el circuito del inciso B de la figura. Este es el circuito que nos da. Observamos que tenemos acá 3 mallas cerradas, además de 2 nodos donde ingresan y salen fuerzas. Así, viendo esto, podemos aplicar la ley de las corrientes y la ley de las tensiones. Primero, para la ley de las corrientes, en el primer nodo tendremos que la fuerza entrante I sub 1 va a ser igual a la suma de I sub 2 e I sub 3. Y en el otro nodo tendremos I sub 3 va a ser igual a I sub 4 más I sub 5. Esas serán nuestras dos primeras ecuaciones. Aplicando la ley de las tensiones, tendremos en la primera malla cerrada, tenemos el voltaje E que se opone al voltaje R por I sub 1 y R por I sub 2. Por lo tanto tendremos que la sumatoria de estos tres voltajes nos va a dar 0. De aquí tendremos R va a ser igual a R por I sub 1 y R por I sub 2. Acá tendremos que E será igual a R por I sub 1 más I sub 2 factorizado. Esa será nuestra tercera ecuación. En la segunda malla tendremos acá otra corriente con resistencias, pero acá tendremos una que se opone, por lo tanto esta será negativa. Y tendremos R por I sub 3 más R por I sub 4 menos R por I sub 2 igual a 0. Sumando R por I sub 2 a ambos lados, quedaremos con la siguiente expresión, en la cual simplificaremos R para que nos dé la cuarta ecuación. I sub 2 igual a I sub 3 más I sub 4. Enseguida veremos la tercera malla, en la cual tendremos una corriente que va, otra que se opone al movimiento y una corriente, una resistencia donde se aplican ambas corrientes, siendo acá la intensidad I sub 5 menos I sub 4. Tendremos la siguiente ecuación. R por I sub 5 menos
R por I sub 4 más R por I sub 5 menos 4 igual a 0. Aplicaremos la propiedad distributiva y nos quedará la siguiente ecuación, lo cual podremos operar para que nos quede 2R por I sub 5 igual a 2R por I sub 4. Dividiendo ambos lados entre 2R, tendremos que I sub 5 igual a I sub 4. Tendremos esas primeras 5 ecuaciones. Luego las aplicaremos para hallar los valores entre sí. Acá reemplazaremos la ecuación 5 en 2, quedándonos I sub 3 igual a I sub 5 más I sub 5, ya que I sub 4 es igual a I sub 5. I sub 3 será 2 veces I sub 5. Esa será nuestra sexta ecuación. Reemplazando 5 y 6 en 4, tendremos que I sub 2 va a ser igual a 2i5 más i5, siendo I sub 2 igual a 3 I sub 5. Esa será nuestra séptima ecuación. Reemplazando 6 y 7 en 1, tendremos I sub 1 igual a 3 I sub 5 más 2 I sub 5, lo que nos quedará en I sub 1 igual a 5 veces I sub 5. Esa será nuestra octava y última ecuación. Reemplazando 7 y 8 en 3, tendremos que el voltaje E va a ser igual a R multiplicado por 5 I sub 5 más R multiplicado por 3 por I sub 5. Nos quedará E va a ser igual a 8R multiplicado por I sub 5. I sub 5 nos quedará como E entre 8R. Y como todas nuestras ecuaciones están en base a I sub 5, podremos hallar los valores de los demás corrientes en función de E y R. Estos valores serán I sub 1 igual a 5E sobre 8R, ya que I sub 1 es igual a 5 veces I sub 5. I sub 2, al ser 3 veces I sub 5, será 3E sobre 8R. I sub 3 será 2E entre 8R, que simplificado nos da E sobre 4R. I sub 4, al ser igual que I sub 5, es E sobre 8R. I sub 5, que es la que hemos hallado ya. Bueno, este es el ejercicio de aplicación redes eléctricas, la parte 2. En el primer ejercicio nos piden encontrar I1 en este pequeño circuito. Vemos que tenemos 3 resistencias y una simple corriente. Luego podemos juntar estas 3 resistencias en una misma resistencia. Entonces quedaría 3R y por aquí fluye I1. Entonces podemos deducir por esta fórmula que E es igual a 3RI. Luego esto lo podemos expresar de forma matricial y luego hallamos la división del determinante aplicando el método Kramer y nos va a salir que I1 es igual a 1/3 por E entre R. El ejercicio B es similar, pero el circuito es un poco más complejo. Tenemos una parte del circuito que va en paralelo y una parte que va en serie. Entonces, este circuito lo podemos descomponer así, para fijarnos que acá tenemos 2R, acá el voltaje I1, el voltaje I3, el voltaje I2. Entonces, podemos hacer una pequeña malla y podemos decir primero que I1 más I2 hacen I3. Esa es una de las ecuaciones. Luego podemos decir que E menos 2RI, porque la corriente va por acá, más RI2, porque se junta con esta, es igual a 0. Siguiendo los mismos pasos, podemos decir que E menos RI2 menos RI3 también viene a ser igual a 0. Entonces esto lo llevamos a la forma matricial y nos quedaría así. Un poco más complejo que la primera. Y luego ya podemos sacar las determinantes,
dividirlas y tendríamos I1, que viene a ser 1 medio por E entre R. El ejercicio 3 es similar, pero es un poco más complicado porque tiene dos partes en paralelo. Pero siguiendo los mismos pasos, podemos llegar a que I1 más I2 es igual a I3, como vemos aquí. I1 más I2 viene a ser I3, y I3 más I4 aquí viene a ser I5. Acá, siguiendo los mismos pasos de la malla, podemos deducir las siguientes ecuaciones. E menos 2RI1, porque acá hay dos resistencias y está saliendo por aquí, viene a ser más I2R viene a ser igual a 0, porque siempre se tiene que igualar a 0. Siguiendo los mismos pasos, tenemos que en la segunda ecuación E menos I2R menos I3R más I4R es igual a 0 en esta parte, y en la última parte que E menos I4R menos I5R es igual a 0. Esto lo ordenamos completando los ceros y todo, y nos van a salir estas ecuaciones, estas 5 ecuaciones, y ordenándolas las tenemos aquí y las pasamos a la forma matricial, que sería un poco más complicado, pero bueno, utilizando el método de Cramer, que consiste en cambiar la primera columna por el factor que queremos hallar, podemos hallar I1. I1 en este caso viene a ser 4 séptimos por E entre R.